Hoy es el primer día de Adviento. Todo alrededor nuestro lo está hablando, ¿verdad? Vemos decoraciones, hemos venido a pesar de la neblina y de la lluvia, aunque somos pocos, pero aquí estamos con ansiedad, con gozo, con alegría en nuestros corazones. Adviento es la primera estación del calendario cristiano. Algunas veces me han preguntado las personas, ¿qué es eso del calendario cristiano? ¿Por qué tenemos calendario? No hay un calendario normal de enero, febrero, marzo, abril de cada año, etcétera. Y yo digo, sí, como cristianos seguimos el calendario que todo el mundo sigue, el calendario normal que me imagino ya todos estamos recogiendo para el nuevo año que empieza, que está ahí al virar de la esquina. Pero como cristianos, nosotros seguimos lo que llamamos el calendario cristiano. Es decir, el calendario que marca las etapas importantes de nuestra vida en el nuevo reino, en el reino de Dios. Es decir, como cristianos nosotros vivimos en el tiempo normal y vivimos también en el tiempo de Dios, del reino de Dios, que ya está aquí con nosotros por el nacimiento de Jesucristo. Como cristianos seguimos este calendario que comienza con la estación de Adviento. Adviento es la estación cuando nos preparamos para celebrar de nuevo el nacimiento de Cristo y para esperar, prepararnos para la segunda llegada de Cristo, para la realización final y completa de su reino. Tenemos aquí en nuestra iglesia un grupo muy fiel que nos ayuda a recordar los distintos pasos de ese calendario cristiano, cambiando la manera de adorar, cambiando los paños. Todos se han fijado que los paños ahora son morados. El color de Adviento es morado, lila o violeta, como le queremos llamar. Luego sigue la estación de Navidad, blanco con colores blancos. La estación de Epifanía con colores blancos. Sigue la estación de Cuaresma ya con colores violetas de nuevo. Resurrección blanco. Pentecostés viene con rojo. Y luego viene lo que llamamos la estación del reino, que es la más larga, con colores verdes en los paños. Eso nos ayuda a ir recordando los pasos de nuestra fe y ir caminando durante el año, recibiendo y celebrando y reviviendo de nuevo los pasos de nuestro Señor Jesucristo en la tierra y la obra de Dios entre nosotros. Adviento, que es la estación en que estamos ahora, es una estación de gozo, de espera y de esperanza. De esperanza, porque estamos esperando algo que viene. Adventus es la palabra en latín que quiere decir lo que viene. Es como tenemos esa expectación, ese gozo, esa alegría que sentimos cuando esperamos algo que es bueno. Por ejemplo, cuando esperamos el nacimiento de un hijo. ¿Verdad que hay preparación, que hay alegría, que tratamos de comer bien, de tener una dieta buena las mamás para que el niño llegue saludable? Y lo esperamos con alegría y con expectación. O cuando esperamos a alguien muy querido que viene de regreso. O cuando esperamos un viaje o esperamos la boda, lo que sea. Pero Adviento es un tiempo de esperanza, de espera, porque algo muy importante viene. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos en Adviento? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Alguien me puede decir? La llegada. La primera respuesta es la llegada del niño Jesús, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, estamos esperando poder celebrar el nacimiento de Cristo, que fue el comienzo de la irrupción del reino de Dios entre nosotros. Eso es la gran maravilla del nacimiento de Cristo, que irrumpe Dios, que Dios encarnado se hace carne para venir y traer su reino entre nosotros. Por eso decimos Emmanuel, Dios con nosotros. Pero hay algo más que no solamente estamos esperando celebrar de nuevo el nacimiento de Cristo. En Adviento estamos recordando las promesas del Señor que nos dijo, yo voy a estar con ustedes y yo volveré a ustedes
para que mi reino sea completamente realizado. Es decir, que en Adviento estamos esperando para celebrar el comienzo del cumplimiento de Dios, de regresar a nosotros y realizar por completo su reino. Esa es la gran expectación, esa es la gran promesa. Oremos. Señor, te damos tantas gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor, por ser el Dios de las promesas cumplidas. El Dios fiel, oh Dios. Gracias por ser Emmanuel, Dios con nosotros. Hemos, Señor, leído las palabras y esperamos y ansiamos y nos acogemos una vez más a tu promesa de que tu palabra nunca llega a ti vacía, que tú la prosperas en nuestros corazones. Aquí estamos, Señor, empezando esta época de Adviento, de esperanza, de espera, de expectación. Sé con nosotros, Señor. Prospera tu palabra. Llénanos, Espíritu de Dios. Estate aquí y usa, Señor, mis palabras para tú, no solamente para sentirnos bien, Señor, sino para sentir que tú nos usas, que tú multiplicas tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Le doy gracias a Marcela porque leyó la palabra del Evangelio sin que se lo hubiéramos dicho antes. Y esta palabra de Mateo, en el Evangelio de Mateo, es la que a veces nos confunde. Algunas veces me preguntan la gente, ¿por qué estamos leyendo a Mateo en ese capítulo 24? ¿Por qué estamos leyendo de esas cosas cuando es una época que ustedes dicen que es de alegría, de gozo y de esperanza? Precisamente porque la lectura de Mateo nos habla de esas promesas de Dios, del gran día que estamos esperando, que es un día glorioso, que es un día de realización, que es un día de cumplimiento de ese Dios que nos ama tanto. Un Dios que nos ama tanto, que se encarnó, que vino a la tierra en forma humana para darnos a nosotros una nueva vida, para quitar nuestros pecados, para liberarnos de las ataduras, del temor, de la codicia, del odio, de tantas cosas que quebrantan nuestras vidas y quebrantan el mundo. La lectura de Mateo nos habla del día maravilloso en que el Señor regresa. Ese Señor que vamos a celebrar su nacimiento. Ese Señor que nos prometió al ascender a los cielos, que iba a volver a nosotros en su Santo Espíritu y que iba a estar con nosotros día por día. Nos prometió también que su reino sería cumplido, como dijo Juan al comienzo de su evangelio. Cuando la luz llegó en medio de las tinieblas, del caos y la confusión que había antes de la creación, la luz llegó en medio de las tinieblas, y lo vimos ahí un poquito, ya los niños empezaron a hablar de ese tema. La luz penetró en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. Porque cuando la luz del Señor entró en el mundo, todo se hizo calma, todo fue orden. Y aunque el mal existe, aunque todavía hay lucha entre la luz y las tinieblas, la promesa del Señor es que la luz venció. Vence cada día y vencerá. Esa es la gran promesa. Esa es la promesa que nos da alegría, esa es la promesa que nos da esperanza, que nos da fortaleza. Cuando vemos el mundo alrededor nuestro, cuando lloramos, cuando nos enteramos de una balacera más en las calles de Washington o en nuestra propia vecindad de Gaithersburg, cuando lloramos, cuando nos enteramos de alguien que entró en una escuela y comenzó a tirotear, y pensamos y lloramos con esos niños llenos de temor, encerrados en un aula. Esperamos
en el medio del quebranto del mundo, cuando vemos personas con un corazón capaz de darle droga a niños y a jóvenes, porque es verdad que hay mal en el mundo. Y cuando vemos ese mal y esa guerra en Israel y Palestina, hermanos contra hermanos, porque es la misma familia, o en Rusia y Ucrania, o cuando vemos el crimen en nuestras calles, o el dolor de las enfermedades, de las tragedias, de las discordias, de las divisiones entre familias. A veces decimos, pero ¿hasta cuándo? ¿Por qué hay tanto quebranto? ¿Por qué hay tanto dolor? Y hasta nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Verdad que sí? Que algunas veces nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Pero es esa promesa que Dios nos ha dado, que hay lucha entre el mal y el bien, pero el bien siempre triunfa porque es la luz de Dios, el amor de Dios, es el poder de Dios, que nada puede en contra de Él. Y eso es lo que nos da fortaleza para ser usados por Dios, para que Dios nos llene con esa luz y nosotros seamos instrumentos en esa lucha contra el mal, contra las tinieblas, y poner la palabra de perdón donde hay discordia, poner la dulzura de la reconciliación donde hay división, poner la palabra de esperanza cuando hay pesimismo y creemos que ya no hay más nada que esperar en la vida. Poner la palabra de aliento a aquel que está cansado. Poner la palabra de fortaleza al que no tiene ánimo ya para seguir. El Señor nos llena de su luz y nos usa. Y somos parte de esa lucha sabiendo que siempre vamos a vencer en el nombre de Dios y que algún día, y eso es lo que esperamos con ansiedad, ya no habrá maldad, ya no habrá asesinatos, ya no habrá crimen, ya no habrá drogas, ya no habrá abuso, ya no habrá manipulación, ya no habrá pobreza, ya no habrá dolor. Y ese es el día que esperamos. Y lo esperamos con certeza y esa es la gran fortaleza. Ese es el gran gozo. Porque no estamos esperando una ilusión, algo que nada más se da en las películas, como dicen mucha gente. Bueno, ese final tan lindo nada más que se da en las películas. No. En el nombre del Señor, nuestras vidas, esas vidas que el Señor nos dio, que nos dio vida con su aliento, van a tener, podemos vivir en abundancia desde ahora, viviendo en el reino, pero algún día veremos completamente la realización de ese reino que es de justicia, de verdadera justicia, de amor, de paz. Hay tanta gente que me dice, yo lo que quiero es paz. Pastora, yo lo que necesito es paz en mi alma. En el nombre de Cristo, cuando nosotros somos parte de ese reino y somos parte de ese reino, si lo seguimos y lo amamos, porque el reino ya está con nosotros, podemos tener esa paz. El Señor nos promete todavía más paz, no solamente para mí, para mi hogar o para mi vecino, para todo el mundo, para cada rincón de la tierra. Por eso esperamos con alegría, por eso esperamos con seguridad, porque no es una ilusión lo que estamos esperando. Estamos esperando algo que ya se ha cumplido. Ya se ha cumplido. El Señor nació, ese Señor es Dios con nosotros, como dijo en la lectura de Mateo, otra lectura de Mateo. Que déjeme buscarla, la traje aquí y ahora no la veo. Cuando el Señor se anunció, ¿se acuerdan cuando José se enteró de que María, su novia, estaba embarazada, estaba encinta? No quería aceptarla, no, estaba confundido. Y el Señor se le apareció en sueños, en Mateo 1, del 20 al 23, y dice, mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado
en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto está acontecido para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Es decir, que Jesús nació, la promesa del Señor que había sido profetizada se cumplió. Todo esto aconteció, dijo Mateo, subrayó, para que se cumpliera lo que había prometido el Señor a su pueblo por medio de los profetas. Entonces, hermanos y hermanas, si el Señor ya cumplió esa promesa, si el Señor vimos cómo cumplió las promesas todas que Él ha hecho cuando le prometió libertad al pueblo de Israel, les llevó a la tierra prometida. Si el Señor les prometió guiarlos y ser su Dios, aunque muchas veces se olvidaron de Él, y los llevó, los guió, los levantó y los acogió de nuevo tantas y tantas veces. Si el Señor cumplió la promesa de venir a nosotros, de encarnarse, de ser un humano para darnos a todos salvación, ¿cómo no va a cumplir la promesa de regresar y de que su reino será una realidad, que no habrá quebranto ni dolor, que habrá salvación para todos? Porque a veces cuando leemos el pasaje de Mateo, atemoriza porque se ha mal usado, y muchas personas lo han mal usado, ¿verdad que sí? ¿Cuántas personas me han dicho, el Señor va a venir tal día? O miren, el Señor quiere que se preparen y tienen que hacer esto y aquello, y lo usan para decir que Dios es un Dios que castiga, que nos va a castigar, un Dios que nos amenaza, un Dios que lo que nos llena es de temor. Y es todo lo contrario. Se ha mal usado cuando lo entendemos de esa manera. Porque todo lo contrario, lo que Mateo nos dice es que no sabemos el día cuando el Señor va a venir. No sabemos el día cuando va a venir, ni el mismo Hijo, ni el mismo Jesucristo sabe cuándo va a ser ese día. Lo que Mateo nos dice es que tenemos que estar listos, que tenemos que acordarnos que pertenecemos a un Dios que es fiel en sus promesas y que Dios nos ha prometido vida en abundancia desde el mismo momento que entramos en el reino. Que Dios nos ha prometido que en su nombre podemos vivir en amor y en paz, aunque haya quebranto a nuestro alrededor. El Señor nos ha prometido que nosotros podemos ser usados por Él para que ese reino sea una realidad. El Señor nos ha prometido que Él volverá, que su reino será realidad. Y así lo hará, porque nuestro Dios es fiel. No sabemos el tiempo, pero ese Dios espera, porque es un Dios que espera. ¿Por qué? Porque Él quiere salvación para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor espera. El Señor espera porque no quiere acelerar la cosecha, porque nos ama. No es como en los días de Noé, que solo se salvaron los que estaban en el arca, ¿se acuerdan? Cuando llegó el diluvio, ¿quiénes se salvaron? Los que estaban en el arca. Pero el Señor espera, porque Él quiere salvación para todos. Y nosotros no tenemos que acelerar ni apresurarnos, sino esperar y ser parte de ese reino confiadamente, porque nuestro Dios es fiel. Me encantó cuando empezamos el culto, James tocó, Dios nos ha dado promesa. Dios nos ha dado promesa, Dios nos ha dado promesa de vida, Dios nos ha dado promesa de fortaleza, Dios nos ha dado promesa de un mundo lleno de amor y de paz y de tranquilidad. Dios nos ha dado promesa que está con nosotros y nuestro Dios la cumple. Dios la cumple y no se apresura. Él no se apresura porque Él quiere que todos vivamos, que todos aceptemos su salvación. Es como el hombre dueño del campo donde se sembraba trigo y cizaña, ¿se acuerdan?
Cuando los obreros se dieron cuenta que había cizaña en medio del trigo, fueron corriendo al dueño de la finca y le dijeron, mira, hay cizaña entre el trigo, vamos a cortarla. ¿Y qué le dijo el dueño? No, todavía no. No es hora de cortarla porque yo no quiero confundir la cizaña con el trigo o el trigo con la cizaña. Yo quiero que crezcan juntos hasta que al final sepamos de verdad cuál es la maldad y sacarla, expulsarla, sacar todo lo que no es de mío. Pero el Señor quiere darnos oportunidad de crecer, porque el Señor, eso es lo que Él quiere. Esperar, pacientemente esperando que podamos crecer, contagiarnos los unos con los otros de amor, de paz, de tranquilidad. Crecer. Y aunque a veces caigamos, tantas veces caemos, yo lo sé. Y tantas veces dudamos y tantas veces hasta recriminamos a Dios. El Señor todavía espera y nos ayuda a renovarnos, a refortalecernos hasta crecer y ser parte de aquel día maravilloso cuando Él vuelva. Cuando ayer fuimos a visitar a Nilda, una de nuestros miembros, ¿se acuerdan? A cantarle villancicos de Navidad y conversar. Y ella nos recordaba una de las canciones, uno de los himnos que cantaba su esposo Ruiz, que lo cantamos nosotros, y es un himno de Navidad, Santa la Noche. ¿Se acuerdan de ese canto? Ese canto nos habla de del gran paisaje que nos pinta el libro de Apocalipsis, sobre el día glorioso, el día final, cuando veamos la ciudad santa. Empieza, anoche tuve un sueño encantador. Ese sueño es el sueño, la visión que tuvo Juan en Apocalipsis. Cuando leemos Apocalipsis, que es otro de los libros mal usados, nos habla del maravilloso día en que el Señor vuelva, en que su reino sea realizado. Cuando todos seamos uno, cuando todos los pueblos, como dice el pasaje que leímos hoy de Isaías, que decía que los pueblos vendrán al Señor y el Señor en ese día transformará, ¿qué? Las armas, las espadas, los transformará en asadones. Transformará las guerras en paz, en armonía, porque ese día es el día maravilloso final que esperamos. Y ese pasaje dice, anoche tuve un sueño encantador. Y vi la ciudad santa llena de resplandor, cuando el sol ya no fatigaba a nadie, ni la luna de noche. Cuando se transformaba el llanto en risa, en alegría. Cuando el Señor, decía Apocalipsis, enjugará toda lágrima de nuestros ojos. El día en que el lobo se podrá acostar al lado del cordero y el niño jugará con serpientes, porque ya no le harán daño. ¿No es lindo? ¿No es hermoso ese cuadro? ¡Qué cuadro más lindo! ¡Qué día tan glorioso, el día del Señor! No tenemos que tener miedo, esperarlo. No tenemos el miedo ni temor a que el Señor venga, como dice la gente, a castigarnos y a dejarnos en llama de fuego. No, el Señor lo que quiere es darnos salvación. El Señor lo que quiere es que nosotros podamos disfrutar esa vida para la cual Él nos creó. La vida en abundancia de nuestro Señor. No sabemos cuándo el día, pero Pablo nos dice en su carta a los Corintios, nosotros vivimos en el reino. Por eso seguimos el calendario cristiano. Vivimos entre los dos tiempos, con los dos calendarios, pero en primer lugar somos parte del reino. Vivimos con los valores del reino. Y Pablo dice a los cristianos, vivan cada día firmes en esa fe. Entonces, cuando vivimos cada día firmes en esa fe, si el Señor llega mañana a mi vida para llamarme, los espero con gloria, con amor, con alegría, porque el Señor tiene corona de vida para mí. Y como estamos viviendo en el reino de Dios, podemos seguir esperando, actuando en este reino, viviendo con los valores del reino, contagiando a los demás con los valores del reino, empezando de nuestra misma casa. Empezando nuestra misma casa, con perdón,
con armonía, con justicia, con oración, con lectura de la Biblia, con unidad, tratando de crecer día a día, enfrentando los cambios o los retos que tengamos que enfrentar, sabiendo que el Señor está con nosotros hasta el gran día que esperamos, en que ya no habrá llanto ni dolor, cuando el Señor enjuague toda lágrima, cuando el reino de Dios sea aquí con nosotros. Entonces no lo tenemos que esperar con miedo, al contrario, con alegría, con gozo y con esperanza, viviendo cada día en el reino con el poder de nuestro Dios. Que así sea, hermanos y hermanas, que podamos contarle a otros que estamos en Adviento, empezando a prepararnos para celebrar el nacimiento de Cristo, que es el comienzo de esperar y vivir cada día hasta el día en que el Señor cumpla su promesa en toda su expansión, completa realización de su promesa gloriosa, la promesa del reino, de tu reino donde tú vives y de mi reino donde yo vivo, el reino de Dios. Amén. Oíd un son en alta esfera, en los cielos gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios.